Yo llego al Juan Ramón muy tarde, en el 74, solo a ser el año 11. Sí. Pero muy rápidamente me encariño, compenetro, comienzo a interactuar con estudiantes, profes, y a lo largo de mi vida seguí hablando con los fundadores del Juan Ramón, interactuando con los profes, con egresados. Por lo tanto, mi paso por el Juan Ramón es un momento muy importante, pero la llegada al Juan Ramón abre más el espectro. El Juan Ramón de los años 70, y confío mucho que el actual, pero ustedes pueden hablar del actual, yo no, pero el Juan Ramón de los años 70, y eso le pasa a todas las innovaciones, tienen que durar mucho tiempo gestando las ideas, 20, 30 años. Yo siento en el Merani que todavía estamos gestando y llevamos ya 35. Entonces, y era otra época histórica, era una época de jóvenes que creíamos que podíamos transformar el mundo, de jóvenes llenos de esperanza, llenos, muy desencantados con la sociedad. En el Juan Ramón yo vi, por ejemplo, a muchos líderes políticos que salían de las dictaduras que estaban llegando en el Cono Sur. Muchos chilenos, muchos uruguayos, argentinos. América Latina vivió un periodo tristísimo, con Pinochet, con Videla, y con una represión muy grande en el sur. Y en el Juan Ramón les abrieron las puertas a profes, a expositores. Yo recuerdo organizar en el Juan Ramón, por ejemplo, debates sobre las distintas posibilidades de transformación política en Colombia, invitando a líderes nacionales de distintos movimientos políticos, suspendiendo clase. Ojalá lo hagan todavía, y si no lo hacen tienen que pelear para que lo hagan, porque hay que parar las clases en miles de momentos. En ese momento fue para debatir qué había pasado en Chile, el gobierno que había llegado al poder y destruyen todo eso con el apoyo norteamericano, con una dictadura muy cruenta, la de Pinochet. Entonces toda esta gente llegó, y eso muestra el espíritu del Juan Ramón. Era un colegio profundamente abierto, liberal. La educación estaba en manos conservadoras en Colombia. El Juan Ramón sí representaba una opción muy contraria al autoritarismo. Entonces, para mí, la llegada del Juan Ramón fue muy interesante, me abrió el espíritu más. Yo era muy rebelde, aspiro a seguirlo siendo, no sé, pero esa es la otra característica de los jóvenes, por definición. Hay que ser rebelde en la juventud. Y el Juan Ramón entendía muy bien eso, canalizaba muy bien eso. Era un espíritu muy libertario, muy abierto, muy participativo. Por ejemplo, esos debates los organizábamos los jóvenes. Eso hace parte de un principio de la escuela activa, de que el estudiante tiene que tener un rol activo, participativo, deliberante, constructor. Y eso es muy importante en la juventud, muy importante. Yo le debo muchas cosas al Juan Ramón. El espíritu, la rebeldía, la voluntad para transformar la sociedad, el compromiso político, pedagógico,
Yo creo que el Juan Ramón me ayudó a moldearlo. Mis diálogos permanentes con Marta, con Manuel, me ayudaron a pensar la escuela. Sí, yo creo que el Juan Ramón cumple a cabalidad la tesis de Manuel Kant. Kant dice, vea, en la escuela uno llega siendo un menor de edad y debería salir como un mayor de edad. Debería. Y eso no se cumple en casi ningún lado. Todos tienen 18, sí, pero es que ese no es el problema. El problema es tener una postura ante la vida, una postura crítica, independiente. Eso es la autonomía cognitiva de las ideas y la autonomía moral. En el Juan Ramón yo siento que consolidé la intuición que tenía de proyecto de vida. De alguna manera, el Juan Ramón me orientó en esa ruta. Tener unos profes de muy alto nivel en historia de Colombia. Recuerdo muchos profes. Un profe que después va a ser muy importante y muy famoso, Jaime Carrasquilla, por ejemplo. Carlos Vicente de Rú. Ambos, menciono esos dos que son hombres públicos posteriormente, con unos estudios sobre Colombia, una caracterización periodo por periodo, pues lo marca uno a lo largo de la vida, le da raíces, conocer la historia, ¿no? Jaime también, a los que queríamos, nos ponía a hacer teatro. Yo creo que todo joven en su vida debe hacer teatro, todo, y ojalá varios años. Y uno de los motivos por los que yo salí del Moderno es porque había escrito una obra muy polémica y la habíamos presentado en el, ¿cómo se llama esto?, en el seminario religioso, y fue un escándalo con padres, y llegaron a un colegio donde me invitaban a hacer teatro, pues allá éramos nosotros solos los que escribíamos la obra. Claro, hablábamos de todos los temas y todos eran polémicos. El Juan Ramón me orientó, me canalizó, me ratificó la idea de sociología como carrera, pero era curioso. Sí, me mostró que el estudio de la sociedad era una condición para uno transformarla. Y en el Juan Ramón encontré algo que sí ha sido muy constante en mi vida, es que si uno quiere transformar la escuela, tiene que centrar la educación en uno de los puntos, en la lectura. O sea, un joven que no lea es un joven que no puede entender el mundo, no puede interactuar. Los libros que yo leí de joven en el Juan Ramón marcaron mi vida. Grandes textos de los años 70, claro, por mi énfasis más social, más político, recuerdo más esos que los textos más literarios, pero los bienes terrenales del hombre, wow, eso marcó mi vida. Es un texto que se volvió texto en muchos lados, entre otros acá. Entonces, la lectura, la autonomía y la lectura. Y si uno mira, de alguna manera, ahí hay dos grandes elementos del Juan Ramón y dos grandes elementos de cualquier proyecto pedagógico de vanguardia en el mundo. Hay que fortalecer la autonomía y hay que
llegar a un nivel muy alto en la lectura reflexiva, analítica, contextual, crítica. Entonces yo diría que el Juan Ramón no fue tan importante, mira lo que ahora voy a matizar, en la universidad, sino en la vida. Mostrando que lo que hacen la mayoría no tiene mucho sentido y no tiene mucho impacto, transformando las maneras de pensar la escuela, transformando los propósitos, los contenidos, los currículos, las didácticas, los sistemas de evaluación. Yo creo que Juan Ramón tiene una postura ante la escuela, una práctica, una historia que enriquecería muchísimo al país. Pero ahí sí soy muy crítico, muy crítico. Pero ha impactado menos de lo que debería. Muy crítico, no un poquito, pero ha salido muy poco de su burbuja. Entonces, la historia de Juan Ramón, innovando, creando talleres, es una historia riquísima, es una historia condensada en la cabeza, pero, y segunda crítica, muy poco escrita, muy poco. Yo llevo 17 libros, y es muy poco para uno contar cómo transforma unos 600 artículos, tal vez más, digo 600 los que recuerdo ahorita de mi última época en medios, en prensa, y es muy poco. El Juan Ramón tendría que escribir, tendría que llenar de videos la nube, tendría que armar debates nacionales. Cuando el Juan Ramón no escribe su historia, sus propuestas, las ideas de Marta, de Manuel, se quedan restringidos a un grupo muy pequeño. ¿Por qué? ¿Por qué? Esas ideas tendrían que ser conocidas en toda América Latina. ¿Cómo cambiamos la evaluación? Pues mira esta experiencia. ¿Cómo podemos enseñar historia? Pues mira esta experiencia. El trabajo artístico, los coros del Juan Ramón, no, pues son una hermosura, pero no pueden quedarse solo para los estudiantes del Juan Ramón. Entonces, es curioso, porque esto yo se lo debo al Juan Ramón también, mi compromiso político, pero también me enseñaron a leer más críticamente, y por eso puedo decir con afecto, con un enorme cariño, que no están asumiendo la responsabilidad por la educación nacional. Los que he enfatizado, el de la libertad, un joven del Juan Ramón, y lo veo en ustedes, se siente libre de preguntar, de decir, de postular, esta es mi palabra. La autonomía, la capacidad de uno tener ideas propias, el trabajo en equipo, asumir postura política ante la vida. Yo lo vi en los fundadores. O sea, los fundadores estaban comprometidos políticamente con una ideal de sociedad, con transformarla. Y eso marca de por vida, ¿no? Yo siento que mi generación tiene muy altos niveles de compromiso político, no un poquito,
muy altos. Todos los debates de las elecciones, todo, siguen hoy presentes. Y contrario a muchos chats, en los chats que yo estoy del Juan Ramón, se dan los debates y discutimos políticamente. Entonces el compromiso político es una herencia. Y tal vez la pasión por la música. Desde que estuve, sí veía un colegio con un énfasis artístico muy alto, ¿no? Teatro, música, más que plástica, pero teatro y música eran muy fuertes. También manualidades, mucho. Hacer telares, por ejemplo, y eso sí es raro en los colegios. Yo heredé la pasión por la música, uno de los hobbies de mi vida. Además, el sábado yo me encuentro con mis amigos, no a oír, a ver música, a pantallas, videos musicales. Eso se lo debo a Juan Ramón. Con Marta, yo podría decir, claro, ella es la rectora, y un joven siempre tiene algo de tensión con el rector, porque el rector mal que bien pone el orden, establece la sanción. El recuerdo más bonito que yo tengo de ella es cuando ella invitaba a la lectura literaria, nos recomendaba libros. El que conté hace un rato, que es muy impactante, y es cuando ella me dice lo que hoy yo les digo a los hijos, a los nietos, a los maestros, a los estudiantes, que uno no puede quedarse solo en el colegio. Los debates políticos que hacíamos era porque Marta llegaba a un salón y nos invitaba a hacerlo y nos movía para que lo hiciéramos. De Manuel, su pasión por el violín, por las artes y por la ciencia. Sus reflexiones pedagógicas, yo recuerdo a Manuel reflexionando sobre cómo aprendía uno el lenguaje, cómo aprendía uno los números y la matemática, llevando la idea de las regletas para que haya referentes concretos en un concepto tan abstracto y tan complejo como el de número o el de proporción. Con él hablé mucho de pedagogía. El liderazgo que ellos tenían era marcadísimo. Ellos eran profes, teníamos grupos de estudio. Yo tuve grupo de estudio con Marta y con Manuel cuando yo tenía 17 años. Y yo participé de ese grupo. Fue un grupo que duró por lo menos 8 meses estudiando las bases de la lingüística. Ese grupo de estudio a mí me marcó de por vida, de múltiples maneras. Uno, en el Medani hay una norma que dice que todo directivo tiene que ser profe. Y tiene que ser profe, porque si el rector es profe, se relaciona distinto con los estudiantes. Los estudiantes dicen, hola, pero chévere, no véalo. Hablan. Y la educación es eso, es comunicación. Entonces yo aprendí eso de Manuel y Marta.